Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite predicar su santa y bendita palabra. En cierta ocasión brotaron de los labios de nuestro Señor Jesucristo esta frase que es digna de reflexionar en ella. Ningún profeta es acepto en su propia tierra, ni entre sus parientes, y en su casa menos. Eso de menos le agregué yo. Pero ciertamente, Jesús dijo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Todo comenzó porque dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16, que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Todos recordamos que el Señor Jesús se había criado en Nazaret y cuando llegó a cierta edad, aproximadamente a la edad de 30 años, oyó que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Así que el Señor Jesús descendió de Nazaret y se fue a encontrar a Juan el Bautista para ser bautizado por él. Después de que lo encuentra y dice la Escritura que Juan lo bautiza, y nosotros conocemos parte de esa historia, entonces Jesús fue llevado al desierto donde estuvo 40 días y 40 noches siendo tentado. Pasados los 40 días, el Señor Jesús regresa al lugar donde Juan estaba bautizando, y Juan lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que borra y quita los pecados del mundo. En ese mismo momento lo oyeron algunos discípulos y se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿dónde moras? Y Jesús entonces los llevó y toda la noche pasó enseñándoles el reino de los cielos. Al otro día, Andrés se levanta y va en busca de su hermano Pedro. Y después vemos que también se le acerca Natanael y se le acercan varios discípulos. Y Jesús anduvo en esa región enseñando el reino de los cielos. Pero Juan el Bautista fue aprehendido, fue llevado a la cárcel. Y entonces dice la Escritura que cuando Jesús oyó que Juan había sido aprehendido, entonces él decide subir a Galilea, a su tierra, a Nazaret, y dice que desciende a Nazaret, pero pasado unos 2 o 3 días, surge que lo invitan a una boda. Y entonces él va a la boda, y ahí en la boda, las bodas de Caná, dice que hace su primer señal, su primer milagro, convirtiendo el agua en vino. Pero una vez que acabaron las bodas, el Señor Jesús no regresa a Nazaret, sino que se queda en Capernaum. Y en Capernaum comienza a predicar la palabra y a enseñar y a hacer milagros. Y hay muchos milagros y hay mucha enseñanza. Y entonces su fama comienza a correr por toda la región, al grado que llegaba gente de diferentes lugares, desde el norte Siria, desde el sur Judea, y de todos los alrededores llegaban a escuchar porque la fama de Jesús comenzó a crecer. Muchos milagros, muchos prodigios, paralíticos sanados, ciegos recibiendo la vista, y Jesús radicó un buen tiempo ahí en Capernaum. Pero cierta ocasión llegaron su madre y sus hermanos porque ellos pues estaban en Nazaret, aunque lo habían acompañado un tiempo en Capernaum, aunque habían estado en Caná en las bodas, pero Jesús
no quiso ir a Nazaret. Él se quedó en Capernaum. Pero pasados los días, entonces su madre y sus hermanos llegan a buscarle. Y es donde surge un episodio muy hermoso donde le dicen a Jesús: Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dice: ¿quién es mi madre y quién mis hermanos? Sino todos aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. El Señor Jesús se quedó en Capernaum y pasado unos días, entonces decide ir a su tierra. Es ahí en su tierra donde van a surgir estas poderosas palabras que hoy en día debemos de meditar. Y quiero leer exactamente cómo se desarrolló ese episodio en la vida de Jesús ahí en su tierra, en Nazaret. Dice la escritura en Lucas capítulo 4, versículo 16: vino a Nazaret, donde se había criado. Bien sabemos que el Señor Jesús se había criado en Nazaret, aunque él nació en Belén de Judea, y después de que intentaron matarle, él huyó juntamente con sus padres, o lo llevaron sus padres a Egipto. Pero una vez que mueren sus enemigos, él decide regresar, pero se va hasta Nazaret a vivir. Es lo que hacen sus padres llevándolo a Nazaret. Así que él se cría, se educa, se forma y crece en Nazaret, donde su padre es carpintero, donde sus hermanos también ahí son conocidos, sus hermanas también ahí son conocidas. Y entonces, ahora él ya es un predicador, él ya es el que anuncia, él ya es el que está haciendo milagros, él es el que ya tiene mucha fama, y mucha fama la adquirió mientras estuvo en Capernaum, alrededor de Capernaum, en Galilea, pero en Nazaret no. Así que yo no sé cuál fue la razón por la cual sus madres y sus hermanos fueron a verle. A lo mejor dijeron: regresa a casa o vuelve a casa. Y Jesús regresa a Nazaret y ahí dice que llega y entra en el día de reposo a la sinagoga conforme a su costumbre, y entonces se levanta a leer. Y ahí se le da el libro del profeta Isaías, donde abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y entonces, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Creo que ellos esperaban ver, oír, porque todos sus ojos de estas personas estaban fijos en él. Ellos ya habían escuchado, ellos ya habían oído la fama, pero ahora están frente a él. Y Jesús está ahí frente a ellos. Y entonces viene la confrontación, porque comienza a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, porque habían visto en Capernaum y en otros lugares la fama de él ya se había extendido. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y esta frase no nomás está registrada en Lucas, también está registrada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, y dice ahí en el capítulo 13, versículo 57,
dice la escritura que el Señor Jesús llegó en el capítulo 13, versículo 57. Dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Vea la frase, no hay profeta acepto en su propia tierra, ni en su casa, ni entre sus parientes. ¿Por qué? Porque dice la escritura que cuando terminó Jesús, dice, vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga, de tal manera que se maravillaban. ¿De dónde tiene este? Vea lo que decía. ¿De dónde tiene este? ¿Por qué? Porque en la mente de la gente es que para ellos Jesús solamente era el carpintero. No era más que eso, el carpintero. Por esa razón, ellos no podían concebir que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. No les cabía en la cabeza, no les cabía en la mente, porque ellos tenían en su mente concebido a este carpintero, a este hijo de José, a este ciudadano común, a este personaje que se había criado entre ellos. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Ese es el problema de mucha gente y esto es lo que quiero que tú y yo meditemos. La gente no puede alcanzar a ver el milagro que Dios hace en tu vida porque para ellos tú eres una persona común, eres una persona con un pasado, eres una persona con un oficio, con una carrera, con una característica tan común como todas las demás personas. ¿De dónde sales que ahora eres predicador, que ahora eres profeta, que ahora Dios ya te cambió, que ahora tú tienes palabra de Dios, cuando tú eres un simple ciudadano, eres un simple vecino, eres alguien tan común? Por eso Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y el problema llegó a más, extenderse a más, porque por la incredulidad de ellos, Jesús no pudo ahí hacer muchos milagros. También lo registra el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 4. Dice la escritura, Marcos capítulo 6, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Vea, ¿por qué? Porque ellos decían, ¿y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero? Hermano, predicador, pastor, cristiano, evangélico, tus vecinos no van a creer en ti. Tu familia, tu esposa, tus hijos, tus parientes no van a creer que tú seas un hombre con un llamado de Dios, con un ministerio, con un poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta palabra se cumple. En cierta ocasión Jesús llegó también a Samaria y predicó. Dice también en el Evangelio según San Juan capítulo 4, San Juan capítulo 4, versículo, San Juan capítulo 4, versículo 44. Dice que entonces, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Oiga, después de haber sanado, después de haber hecho milagros, después de haber predicado a la samaritana,
Y la misma gente en Samaria creyeron en él. Y los de Capernaum creyeron también. Pero ahora los de Nazaret no creen porque ellos tienen otra mentalidad y son incrédulos. No creas que vas a ser acepto por tu familia, que vas a ser acepto porque entonces algo anda muy mal. Óigalo bien, Jesús declara estas palabras para que nosotros observemos y veamos que esas palabras hoy en estos tiempos se sigue cumpliendo, porque la gente tiene una mentalidad sobre el siervo, sobre el pastor, sobre el profeta, sobre el evangelista, sobre el cristiano, que es una persona tan común, tan normal, que no puede haber un cambio radical en su vida, que es difícil que si era adicto, que si era vicioso, que si había pecado, se había equivocado, si había fallado, que pueda cambiar. Pero Cristo cambia las vidas. Así que no tengas temor de que no seas acepto por tus familias, por tus parientes, por tus vecinos y por los que te rodean. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que esta palabra quede grabada y esculpida en tu corazón. Te saluda tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Pastor Miguel Talavera Fentanes, y nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga.